Buenos días chicos, ¿cómo están? El día de hoy culminamos nuestro año escolar. No sin antes agradecerles por la confianza brindada, por el optimismo con el cual desarrollaron cada una de las actividades que realizaron y sobre todo por el ahínco que pusieron en cada una de las tareas que les fueron encomendadas. Desde el Colegio Betania seguimos apostando a que nuestros estudiantes están capacitados para ser excelentes y para poder el día de mañana decir que tenemos una generación de relevo de calidad. Necesitamos jóvenes comprometidos con la patria y sobre todo comprometidos con sí mismos. Es importante, muchachos, que recordemos que debemos alimentar la mente con conocimiento y el alma con la oración. Un abrazo fuerte, caluroso, desde la distancia, pero con el corazón. Así pues, empezamos con nuestro último tema. Nuestro último tema por este año escolar es la función afín y la función cuadrática. Estos temas ya ustedes los vieron en segundo año, pero aquí los vamos a estudiar de una manera un poquito más específica. En segundo año, cuando ustedes veían función afín, le daban valores a X a fin de encontrar pares ordenados que le permitieran graficar la función dada. Acá lo vamos a estudiar de una manera distinta, un poco más sencilla, pero que necesita también un poquito de nuestra responsabilidad, de nuestra ayuda, de trabajar como debemos trabajar, siempre paso a paso y buscando que los resultados sean los más correctos. Ahora bien, ¿qué es una función afín? Son funciones de la forma ax más b, donde a siempre debe ser distinto de 0 y a y b son números reales. ¿Por qué a debe ser distinto de 0? Porque si a es 0, x no existe y pasaría entonces a ser una función constante. Ahora bien, cuando nosotros decimos que es una función afín, también debemos saber que el exponente que acompaña a la variable, en este caso x, debe ser 1. ¿Cómo representamos una función afín? Para este momento, en tercer año, vamos a hallar puntos de corte con los ejes, un punto de corte con la abscisa y un punto de corte con la ordenada. ¿Cómo vamos a conseguir estos puntos de corte? Para hallar el punto de corte con la abscisa vamos a hacer y igual 0 y para hallar el punto de corte con la ordenada vamos a hacer x igual 0. Dada la función f de x igual a 2x menos 3, me piden graficarla. Lo primero que vamos a hacer, buscar los puntos de corte. Como lo ven acá, para buscar el punto de corte con la abscisa hacemos y igual 0. F de x lo cambiamos por y, eso ya debe estar bien entendido y comprendido porque fue materia de segundo año. Si no lo vieron en segundo año, entonces lo aprendemos en tercero. Cambiamos f de x por y procedemos a hacer y igual 0. ¿Dónde está y? Coloco 0. Seguidamente voy a despejar la variable. ¿Quién es mi variable? X. ¿Cómo despejo? ¿Cómo hacemos una resolución de una ecuación de primer grado? ¿Por qué es una ecuación de primer grado? Porque el índice que acompaña a la variable es 1. Ahora bien, este 3 que se encuentra restando lo voy a transponer sumando y el 2 que se encuentra multiplicando a x lo transpongo dividiendo. De allí que x sea igual a 3 medios y formamos mi par ordenado. ¿Quién es x? 3 medios. ¿Quién es y? 0. Una vez que tengo mi primer par ordenado, indica que este es el punto en el que la función dada va a cortar al eje de las abscisas. Pasamos a ver en qué lugar va a cortar al eje de las ordenadas. Hacemos x igual 0. Nuevamente cambio f de x por y donde está x coloco 0. Multiplico 2 por 0, 0 y solamente me queda menos 3. Es decir que y es igual a menos 3. Valor de x para este par ordenado, 0. Valor de y para este par ordenado, menos 3. Una vez que tengo los dos puntos de corte para la abscisa y la ordenada, procedo a trazar la línea que define mi función afín. ¿Cómo lo hago? Ubicando los pares ordenados sobre los ejes. Ubico mi par ordenado 3 medios 0, 3 medios es 1.5, se encuentra entre 1 y 2, está acá. Y menos 3 en y se encuentra acá. Con la escuadra o la regla, usted traza la línea que define la función afín y debe colocar que esta es la función
f de x igual a 2x menos 3. Si recuerdan, en segundo año, cuando iban a hacer esta gráfica, el profesor, porque así lo establece el currículum, decía que le íbamos a dar tantos valores a x como fuesen necesarios a fin de encontrar esa línea. Y siempre nos decían que íbamos a utilizar dos números positivos, dos negativos y el origen o cero. Acá, en tercer año, simplemente vamos a hallar puntos de corte, tanto con el eje X como con el eje Y, y de esa forma obtenemos la misma línea que define a la función afín sin hacer uso de los 5 puntos de corte o los 5 pares ordenados. Ahora bien, muchachos, vamos a estudiar lo que es la función cuadrática. En este apartado lo que estamos tratando es de aprender a graficar funciones. ¿Qué es una función cuadrática? Es una función de la forma ax cuadrado más bx más c, donde este más puede también ser un menos y donde este más también puede ser un menos. Recordemos que en el segundo año estudiábamos las distintas gráficas de la función cuadrática. En este momento nos interesa aprender a graficar una función cuadrática sin tener que darle valores a x a fin de poder hallar los puntos que van a definir la parábola que se forma. Es decir, que no nos vamos a ir tanto a qué tipo de parábola es, si es cóncava, si es convexa, si abre hacia arriba, si abre hacia abajo, si abre hacia la derecha o si abre hacia la izquierda. Simplemente nos vamos a enfocar en hallar los puntos que definen la parábola que viene dada por la fórmula ax cuadrado más bx más c. ¿Qué debemos saber? Que ax cuadrado es el término cuadrático y no debe faltar en mi función cuadrática. Que bx es el término lineal y que en algunos casos bx no aparece y sin embargo mi función sigue siendo cuadrática. Que c es el término independiente y que en algunos casos tampoco aparece y sin embargo mi función sigue siendo cuadrática. ¿Quién debe aparecer siempre? Mi término cuadrático. Incluso vamos a tener funciones en las cuales no hay ni término lineal ni término independiente. Es decir, que estos términos son iguales a 0 y sin embargo mi función sigue siendo cuadrática. Ahora bien, ¿cómo grafico una función cuadrática? Para este momento necesitamos calcular los puntos de corte con los ejes, que se hace muy parecido a los puntos de corte con los ejes en la función afín. Hacemos x igual 0 para hallar los puntos de corte con el eje y hacemos y igual 0 para hallar los puntos de corte con el eje x. Debemos conocer el vértice, que viene dado por una fórmula que me va a arrojar un par ordenado. Y finalmente el eje de simetría. El eje de simetría no es más que la línea que divide a la parábola en dos partes iguales, es decir, pasa por el centro del vértice. ¿Cómo calculo o cómo voy a hallar esto que me piden? Por medio de las fórmulas. La fórmula para hallar el vértice de la parábola viene dada por menos b entre 2 por a, coma, porque es un par ordenado, 4ac menos b cuadrado entre 4a. Eso para la ficha, por favor. El eje de simetría, que como ya les dije es la línea que divide a la parábola en dos partes iguales, viene dada por la fórmula x igual a menos b entre 2 por a. Si se dan cuenta, este eje de simetría es igual a esta primera parte del vértice. ¿Por qué? Porque esta primera componente del vértice es el mismo eje de simetría o es el lugar por el que va a pasar la línea que va a dividir a mi parábola en dos partes iguales. Los puntos de corte con los ejes los voy a hallar, como ya les dije, si voy a hallar el punto de corte con la ordenada haciendo x igual 0. Pero si el punto de corte es con la abscisa y hago y0, entonces debo hacer uso de la discriminante. ¿Y qué es la discriminante? La mejor conocida como la ecuación de segundo grado, que viene dada por la fórmula x igual a menos b más o menos la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4 por a por c entre 2 por a. ¿Qué va a arrojar esto? Va a arrojar dos puntos de corte para el eje x. En la fórmula ax cuadrado más bx más c,
si nos las dan por medio de una función, 3x cuadrado más 2x más 1, el término que acompañe a mi término cuadrático va a ser a, acompañado por supuesto también del signo. El término que acompañe a mi término lineal va a ser b, y el término independiente, el último término que aparezca dentro de la función. Siempre debemos tomar en cuenta el signo que acompaña al término que está al lado de la variable o del término cuadrático y lineal. Si nosotros invertimos o no colocamos el signo que acompaña al número, lamentablemente nuestra función se va a ver alterada. Es importante tomar en cuenta que los signos son los que van a determinar en sí que la parábola que nosotros grafiquemos sea correcta. Ahora bien, veamos cómo graficamos una función cuadrática. Bien, muchachos, entonces me dicen que dada la función y igual a x cuadrado menos 4x más 3, debo graficar la parábola que define esa ecuación que está allí. ¿Qué debo hacer? Hallar el eje de simetría, el vértice y los puntos de corte tanto con el eje X como con el eje Y. Procedemos entonces. Para poder hallar el eje de simetría debo saber quién es A, quién es B y quién es C. Reescribo mi ecuación y digo que Y es igual a x cuadrado menos 4x más 3. ¿Quién es A? El número o término que acompaña a mi término cuadrático. Si carece del número, se sobreentiende que es 1. ¿Quién es B? El término que acompaña al término lineal, en este caso x. ¿Y quién es ese número? Menos 4. Lo tomo con su signo. Y finalmente el término independiente C, que es igual a 3. Procedo entonces a sustituir en la fórmula de eje de simetría los valores que me van a permitir saber cuál es el punto por el cual va a pasar la línea que va a dividir mi parábola en dos partes iguales. Entonces digo menos b y ya b es negativa, entonces digo menos 4 sobre 2 por a, que es 1. Sería 4 medios y eso es 2. Ese sería el punto por el cual va a pasar la línea que va a dividir mi parábola en dos partes iguales. Es decir, que una vez que yo vaya a trazar mi parábola, coloco mi escuadra o regla en x igual 2 y por allí trazo una línea. ¿Cuál es el vértice? El vértice entonces lo voy a calcular haciendo uso de esta fórmula. Ya conozco quién es menos b entre 2 por a y es 2. Es decir, que simplemente voy a calcular la otra parte de mi fórmula. El vértice entonces es 2, que ya lo calculé, y procedo a calcular mi otra parte. 4 por 1 por 3 menos 4 al cuadrado sobre 4 por 1. El vértice entonces es 2, 4 por 1, 4 por 3, 12. Menos 4 por 4, 16 sobre 4. Y finalmente el vértice es 2, 12 menos 16 menos 4 entre 4 menos 1. Y este sería el vértice que va a definir el punto mínimo de la parábola, o sea, el punto en donde va a llegar la parábola y allí empieza a subir. Para hallar los puntos de corte, entonces hacemos y igual 0 y x igual 0. Cuando yo hago y igual 0, lo primero que hago es reescribir mi función y digo que y es igual a x cuadrado menos 4x más 3. 0 es igual a x cuadrado menos 4x más 3. ¿Qué debo hacer allí? Hacer uso de la discriminante. También, si usted sabe, que sé que les va a costar un poquito,
lo podría hacer por factorización. Pero eso no es un cuadrado perfecto. Y al no ser un cuadrado perfecto, pues genera un poquito más de trabajo. Si es un cuadrado perfecto, pues yo hago una factorización y consigo los dos puntos que van a cortar al eje de las abscisas. Como no es un cuadrado perfecto, debo hacer uso de la discriminante para hallar los dos puntos. Y digo que x va a ser igual a menos b más o menos la raíz cuadrada de b cuadrado menos 4 por a por c entre 2 por a. Comienzo entonces a sustituir. X es igual a menos, que es de la fórmula, menos 4, que es el término de b, más o menos la raíz cuadrada de menos 4 al cuadrado, menos 4 por 1 por 3, entre 2 por 1. Menos por menos, más 4, más o menos la raíz cuadrada de menos 4 al cuadrado, 16. 4 por 1, 4 por 3, 12. Entre 2. X es igual entonces a 4 más o menos la raíz cuadrada de 4 entre 2. De aquí voy a obtener mis dos puntos de corte con X. Uno sumando y el otro restando. Los conocemos entonces como x1 y x sub 2. Sería 4 más la raíz cuadrada de 4 entre 2 y 4 menos la raíz cuadrada de 4 entre 2. Uno lo sumo y el otro lo resto. Resuelvo. Raíz cuadrada de 4, 2. Más 4, 6. Entre 2, 3. El primer punto de corte, x igual 3. Vamos con el segundo punto. Raíz cuadrada de 4, 2. 4 menos 2, 2. Entre 2, 1. X igual 1. Y de esa forma tengo los dos puntos de corte con el eje X. ¿Cómo voy entonces a conseguir el punto de corte con el eje Y? Haciendo X igual 0. Cuando hago X igual 0, reescribo la función. Digo que Y es igual a X cuadrado menos 4X más 3. Hago 0X. Y es igual a 0 al cuadrado menos 4 por 0 más 3. Esto es 0, esto es 0 y Y es igual entonces a 3. Una vez que ya tengo eje de simetría, vértice, puntos de corte, procedo entonces a graficar mi parábola. Veamos cómo se hace. Bien, muchachos, tenemos entonces nuestro eje de simetría, donde X es igual 2, el vértice que es 2 menos 1, los puntos de corte para la abscisa, donde X es igual 3 y X es igual 1, y el punto de corte para la ordenada, que es 3. Para hacer la gráfica, procedemos entonces a ubicar cada uno de estos puntos sobre nuestro plano cartesiano. Lo primero que vamos a ubicar es el eje de simetría, la línea que va a dividir a nuestra parábola en dos. X igual 2, me ubico sobre mi plano cartesiano y escribo X igual 2. Seguidamente voy a ubicar el vértice que viene dado por el punto 2 menos 1. Trazo líneas paralelas al eje X y líneas paralelas al eje Y. Es decir, que acá va a ser el mínimo de la parábola. Seguidamente ubico cuáles son los puntos de corte. ¿Dónde va a cortar mi parábola al eje X? En 3 y en 1. ¿Y dónde va a cortar mi parábola al eje Y? En 3. La parábola, muchachos, se traza de forma, no se utiliza la regla, lo hacemos a mano alzada. Es una curva que se describe como si nosotros tuviésemos una cuerda y la tomamos por dos extremos. Es una curva, no tiene una forma definida, no es perfecta. Obviamente si lo hacemos en cualquier equipo
electrónico nos va a salir, por supuesto, una parábola perfecta, pero las curvas no son perfectas, son, por supuesto, discontinuas, tienen algunas que otras anomalías. Así es la parábola, no es perfecta, por lo tanto no se puede trazar con reglas, se traza a mano alzada, no importa que esta quede un poquito torcida. Obviamente también tenemos que tratar de que el pulso no nos juegue una mala pasada y nos quede demasiado torcida. Pero las parábolas por lo general o siempre se grafican a mano alzada. Entonces partimos de 3, pasamos por el 1 y cuando lleguemos a este punto empezamos a subir. Y eso define mi parábola. El eje de simetría lo trazamos con una escuadra y es una línea discontinua, es decir, que va punto a punto. Así. Si usted mide la distancia que existe de este punto a este, debe ser la misma distancia que esté de este punto a este. De esa forma la parábola le queda lo más perfecta posible. Si usted la está haciendo en una hoja milimetrada, muchísimo mejor, porque en la hoja milimetrada tiene las medidas que van a permitir que este gráfico sea lo más exacto posible. Bien, muchachos, con esto terminamos nuestro último tema de este tercer laxo. Agradecida por la confianza brindada durante todo el año escolar. Espero podernos ver dentro de unos días en una clase por Zoom para poder aclarar las dudas que se puedan ir generando en la medida que van trabajando. Que Dios me les bendiga y que este año termine lleno de éxito para todos ustedes. Se les quiere.